Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Sergio Pérez García, director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Estamos en Bruselas, estamos en el interior del Parlamento. Aquí ahora mismo no lo vemos, pero en ebullición están los pasillos constantemente de quienes buscan fortalecer sus regiones, de quienes buscan nuevas oportunidades, en fin. Es un poco como si fuera el Congreso de los Diputados, pero en Europa. ¿Qué se conoce de Navarra cuando viene uno aquí? Bueno, nosotros, los directores generales de Acción Exterior, y en mi caso concreto, yo cuando represento a Navarra, pues tenemos en Navarra una muy buena imagen. Siempre nos identifican con varias variables, como son una Navarra innovadora, una Navarra industrial, una Navarra verde. Esa es un poco la imagen que tienen de nuestra región y por lo que trabajamos para que continúe siendo de esa manera. Y hay que explicar en muchas ocasiones cuáles son nuestras verdaderas fortalezas. Bueno, tenemos un cierto recorrido en estas tres vertientes que he dicho. Además, somos una comunidad transfronteriza. Estamos entre Francia y España, tenemos ese 25% de frontera y por lo tanto sí que nos ubican bien. En el sector industrial pues superamos la media de cómo estamos industrializados a nivel de toda Europa. Tenemos casi alrededor del 30% del PIB corresponde a la industria de Navarra. En innovación estamos en el top 100 de las regiones innovadoras, por lo tanto nos ponen también en el mapa. Y en Europa Verde o Navarra Verde pues venimos de un histórico en el que hemos sido pioneros en el desarrollo de las renovables y ahora continuamos trabajando pues con proyectos de hidrógeno verde, de reciclaje de materiales circulares. Entonces sí que estamos bien posicionados y sí que se nos reconoce en esos atributos que he comentado. Vamos a ir desgranando un poco todas esas partes en las que Navarra tiene interés, tiene fortalezas, como bien estamos viendo, pero si tuviéramos que comentar o señalar hacia qué parte del exterior mira ahora Navarra, ¿dónde tendríamos que señalar en el mapa? Bueno, estamos obviamente muy preocupados por la situación actual que está aconteciendo en el Oriente con relación a Israel y lo que está aconteciendo. Así que condenamos pues, todo tipo de violencia y ahí estamos deseando que llegue pronto pues, un proceso que resuelva la situación que actualmente se está produciendo. De hecho, se lo he trasladado antes al secretario de Estado de la Unión Europea, Pascual Navarro, con ocasión del plenario del Comité Europeo de las Regiones, que desde Navarra estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio de Asuntos Exteriores en todo aquello que necesiten. Ya hicimos la comprobación de que no teníamos navarros y navarras en esa zona de conflicto a través de la oficina NEX, a través de la Atención a la Ciudadanía Navarra en Exterior. Entonces, en ese sentido, ofrecemos la colaboración al Gobierno estatal. Eso nos preocupa porque es actualidad, pero en cuanto a el sector industrial o en cuanto a las condiciones geopolíticas, estamos muy ocupados en el sector de automoción. Ahí estamos pues implicándonos de una manera muy activa todo el equipo de Gobierno de Navarra y especialmente la presidenta, porque dentro de poco acogeremos una presidencia europea muy importante para Navarra. Ahora vamos a hablar de eso, pero ¿dónde se crean más oportunidades para Navarra? ¿En qué foros? ¿A qué foros hay que ir? ¿Hay que venir al Parlamento? ¿Hay que ir a otras instituciones? ¿Hay que viajar por otros países de la Unión Europea, de Asia, de América Latina? Obviamente el Parlamento Europeo, donde se produce la legislación. En el Comité Europeo de las Regiones tenemos un papel muy activo y participamos activamente en los plenarios, en dos comisiones de trabajo, en la Comisión ECON y en la Comisión SEDEC, y por lo tanto es un foro que se tiene muy en cuenta las opiniones de las regiones y las ciudades. Precisamente esta semana es la Semana Europea de las Ciudades y las Regiones y por lo que trabajamos es pues, por estar presentes con voz propia en estos foros en los que luego van a influir cómo va a ser el desarrollo de Navarra. Entonces este foro, el Comité Europeo de las
las regiones es un foro principal. Con respecto a territorios, pues nosotros en Navarra tenemos el plan de internacionalización, que es el plan de internacionalización de empresas, que fija países objetivo o estratégicos. Está Alemania, está México, está China, está Estados Unidos. Ahora lo revisaremos porque finaliza en el 24, pero eso en cuanto a la internacionalización. Y en cuanto a cooperación transfronteriza, participamos muy activamente en la Eurorregión, Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, y en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Esos son dos foros también importantes de cooperación transfronteriza. Muy cerca de este lugar, muy cerca. Yo creo que en 5 o en 7 minutos podemos llegar al Comité de las Regiones, que acaba de pedir, hace tan solo unos días, acaba de pedir a Bruselas una estrategia comunitaria para garantizar que haya una transición industrial, decía el texto, una transición industrial justa para los empleados y el sector de la automoción. Esta es la principal clave que la industria automovilística tendría que estar esperando. Desde luego, sin duda alguna. Hemos votado a favor, Navarra ha apoyado ese informe, ese report, hemos hecho también aportaciones al mismo y lo que estamos reclamando a través de ese informe y en otros foros y con otras políticas que estamos llevando a cabo es que la transición del vehículo de combustión a la sostenibilidad, a la movilidad sostenible, que puede ser vehículo eléctrico, por ejemplo, y en el caso que nos afecta a Navarra, pues sea de una manera sostenible y justa. ¿Qué significa esto? Que no se haga de un día para otro, que por ejemplo, eso hemos hecho mucho lobby pues para el retraso de la normativa Euro 7, en el cual se ha ampliado 2 años el plazo, o bueno, se propone que se amplíe, que próximamente se votará en el Parlamento, y también pensando en los trabajadores y en las familias. O sea, somos conscientes que los cambios no se hacen de un día para otro, sino que requieren una transición y hay que pensar siempre en la parte que va a sufrir esas consecuencias. Ahí estamos muy preocupados y ocupados por esa transformación efectivamente de capacidades, competencias, por eso ya estamos poniendo en marcha diferentes mecanismos. Uno de ellos es trabajar sobre métodos educativos como la FP Dual, en la cual Navarra también somos pioneros y se está trabajando desde el Departamento de Educación en FP relacionada con automoción, vehículo eléctrico, electrificación. Otra de las reivindicaciones, por ejemplo, es en la Alianza de Regiones de Automoción, que seguramente comentaremos, pedimos la creación de un nuevo mecanismo financiero que le hemos denominado Fondo de Transición Justa 2.0, para que en el nuevo marco financiero plurianual que cree la nueva Comisión Europea cuando surja después del año que viene, de las próximas elecciones, se contemple precisamente estas situaciones en las regiones que estamos especialmente afectados por el sector automoción, como es el caso de Navarra. Y ese instrumento lo que consistiría es en desbloquear unos fondos que nos asignasen pues para paliar los posibles efectos negativos que pudiese tener esta reconversión a través de la recualificación o el cambio del modelo industrial de las fábricas, no solo de los productores, también tenemos que tener en cuenta la industria remanufacturera y la industria que engloba no solo en este caso a Volkswagen, sino alrededor de la misma. Claro, uno viene aquí, viene a las instituciones europeas, asiste al Comité de las Regiones, como hemos tenido oportunidad de hacerlo, y de repente se te cruza la actualidad navarra, que está centrada fundamentalmente en una fábrica de baterías. Si tiene que estar en la ciudad del transporte, si tiene que estar en la Ribera de Navarra, si tiene que estar dentro de las instalaciones de Volkswagen Navarra. Hombre, esto ha sido noticia hace unos minutos se ha conocido pues, la resolución del PERTE2, del vehículo eléctrico, en el que, bueno, todos son noticias positivas, ¿no? Noain va a recibir más financiación para la fábrica de baterías, también el proyecto de Bicycle en Caparroso para el reciclaje de baterías va a tener financiación. Volkswagen ya hizo un anuncio de inversión de 1.024 millones de euros para la electrificación de la fábrica. Entonces, todo lo que son noticias positivas no podemos convertirlo en una noticia negativa. Esto lo explica muy bien tanto la presidenta como el consejero Irujo de Industria. Y es que lo importante es que se haga en Navarra. Nosotros ya estamos en ese proceso de electrificación. Nuestra planta y la industria auxiliar ya lo está haciendo. De hecho, vamos a poder mostrarlo cuando el comisario Bretón, que es el encargado de Industria y del Mercado Interior de la Comisión Europea, venga a Pamplona, va a venir en breve, en menos de un mes, el 9 de noviembre, y va a poder ver que ya estamos haciendo esa transformación. Por lo tanto, todo lo de alrededor es ruido. Nos tenemos que centrar en lo realmente importante y es que Navarra
sigue el modelo que marca Europa y vamos a estar en el terreno de juego compitiendo con el resto de regiones no solo europeas, sino a nivel mundial. También está encima de la mesa la salida de 400 personas, de 400 empleados. Efectivamente, eso lo ha comentado también Volkswagen, pero de la misma manera que ha dicho que esas 400 personas se está buscando un plan de salida, ha garantizado también a través del comité de empresa que se va a volver al nivel de empleo en 2026 y también que el modelo se va a fabricar de manera exclusiva, el modelo eléctrico se va a fabricar de manera exclusiva en la planta de Navarra. Por lo tanto, como decía antes, va a haber un cambio de modelo, va a afectar y va a poder afectar a trabajadores y trabajadoras, pero lo que nos dice tanto la industria como Europa, como lo que estamos reclamando Navarra, es que después de ese bache vamos a continuar más fuertes y va a haber competitividad en Navarra en ese sector. Lo comentabas ahora, Navarra va a presidir este año la Alianza de Regiones con Industria de Automoción. La primera de ellas fue el año pasado, a finales de año, creo, en Alemania, en Leipzig. ¿Qué va a suponer? Que venga a Navarra, entiendo que al final se tiene que celebrar en alguna zona u otra, ¿no? Pero el hecho de que sea en Navarra este año tiene una importancia especial. Yo, cuando me nombraron de nuevo director general de Acción Exterior, dije claramente que esta legislatura es la legislatura de Navarra en Europa. Tenemos 3 presidencias, desde el 23 hasta el 27. La presidencia de la Alianza de Regiones de Automoción, la presidencia de la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra y la presidencia de la CTP, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Estas 3 presidencias nos van a permitir imprimir un marcado carácter navarro en todas las decisiones que se tomen. En el caso concreto de la Alianza de Automoción, de las regiones de automoción, vamos a ser interlocutores referentes con no solo el Parlamento Europeo, sino con la Comisión Europea, con el Comité Europeo de las Regiones, y durante un año, desde noviembre del 23 a noviembre del 24, vamos a ser, a través de la presidenta, a través de quien ostente la presidencia del Gobierno de Navarra, estas decisiones que estamos hablando en el día a día, ¿no? Sí, cómo va evolucionando el empleo, cómo va evolucionando la recualificación de los trabajadores, qué inversiones se van a producir, cómo se está produciendo esa electrificación de la planta y de la industria, qué requiere la industria manufacturera. Por lo tanto, vamos a ser portavoz de 34 regiones europeas de industria de automoción. Eso nos da una posición de liderazgo de Navarra en Europa que no hemos visto con anterioridad. Ya. ¿Y hay margen para una Europa más cohesionada? Porque al final, desde las instituciones, de lo que se trata precisamente es de eso, ¿no? de empujar la cohesión. O al final aquí cada uno va por su lado y en el momento que ves de alguna manera una oportunidad que te puedas traer para casa, pues atacarla. Yo creo, no soy de esa última opinión, soy más bien de la primera. Creo que la Europa es la Europa de las regiones, es la Europa de la colaboración y que únicamente colaborando es como se puede ser competitivo. Estamos mirando de reojo tanto la industria o a los mercados asiáticos como al mercado estadounidense y es únicamente a través de la colaboración entre regiones y Estados miembros como podremos salir de pues, esas posibles amenazas del tema, por ejemplo, que estaba muy en boga del subsidio a las empresas chinas o otras cuestiones de competitividad a nivel de innovación en Estados Unidos, por ejemplo. La política de cohesión europea es una política que obviamente se puede mejorar y que se va a revisar en el nuevo marco financiero plurianual, pero sí que creo y soy un firme defensor de la Europa de las regiones y la colaboración interregional a nivel europeo. Moviéndose uno encuentra oportunidades, las puede encontrar en casa, otros pueden venir aquí a buscarlas, en fin. ¿Tenemos una buena red de transportes en Navarra o cuando te toca viajar a otros países te das cuenta o incluso a veces lo miras con envidia la posibilidad o las facilidades que tienen otros para moverse? Hablo de otras regiones de la Unión Europea o de otras comunidades en nuestro país. A mí me toca viajar mucho, obviamente, porque soy el director general de Acción Exterior y sí que tengo pues, un poco estudiado cuáles son pues, los polos de transporte o las localizaciones que mejor se convienen con respecto a diferentes ubicaciones, ¿no? En el caso de Bruselas, Bilbao o muchas veces a Madrid, Zaragoza. Es un aspecto de mejora
ya hemos tenido varias reuniones con navarros aquí viviendo en Bruselas y es un aspecto recurrente en el que la logística o bueno, las conexiones de Navarra se podrían mejorar, pues, por ejemplo con vuelos que conectasen Pamplona con capitales, por ejemplo Bruselas o Frankfurt, como ya tuvimos, pero yo creo que estamos trabajando también en ello y esta legislatura se va a conseguir. Lo apuntaba la presidenta María Chivite, que ya empezamos a trabajar con Frankfurt cuando tuvimos ese vuelo que conectaba Pamplona a Frankfurt y que tuvimos por razones de pandemia que detener, pero ya se está poniendo en marcha pues, los departamentos correspondientes y las sociedades públicas correspondientes para ver si se puede retomar. También tenemos el tema del transporte ferroviario, que como dijo ella también, la presidenta, nos montaremos en el tren de altas prestaciones antes de que finalice esta legislatura. Entonces, siendo consciente de que es un aspecto de mejora, también conozco que se está trabajando de manera firme en el Gobierno de Navarra. ¿Y las empresas? ¿Han sabido las empresas navarras utilizar esos cauces, no de transporte, pero sí de esos cauces que abrieron los fondos de cohesión? Bueno, las ayudas europeas, porque incluso el propio Gobierno de Navarra ha habilitado ayudas para que, no sé si las empresas podríamos decir, que no se despisten demasiado y sepan por dónde ir. Sí, el tema de gestión de fondos europeos es bueno, también está en el día a día en el Parlamento de Navarra, no solo de Navarra, sino en muchos parlamentos, y es una cuestión que ha traído verdaderos quebraderos de cabeza. Nos hemos encontrado ante una situación única. Ha habido los fondos que se han conocido como los Next Generation, que eso no son más que fondos que provienen de la Comisión Europea, pero que al final se han regionalizado, pero se han gestionado más a través del Estado. Entonces son fondos que se han ido distribuyendo a través de convocatorias públicas. Es posible que las pequeñas y medianas empresas, yo soy plenamente consciente que son la mayoría del tejido industrial de Navarra, como en casi todas las regiones, cerca del 90-95% son micropymes, pues no han tenido tan fácil o no han sabido gestionar tan bien la información sobre acceso a las mismas. Es un aspecto, pues eso, como digo, de mejora, en el que podríamos haber mejorado, pero por lo menos sí que hemos hecho lo que está en nuestras manos, intentar facilitar todos esos trámites que son burocráticos y que, digo, empatizo con la situación de las empresas al no entender. En mi caso concreto, en la Dirección General de Acción Exterior, como nos dedicamos al marco financiero plurianual, esos fondos que son de competencia, de concurrencia competitiva, ponemos en marcha ayudas desde la Oficina de Proyectos Europeos, como la contratación de personas gestoras para que se dediquen a ese tema, contratación de consultoras, información, viajes a Bruselas a través de Europa más cerca. Sí que hemos hecho como una pedagogía, pero soy plenamente consciente de que en los Next Generation ha habido algunos aspectos que se podrían haber mejorado. Sergio, ¿por qué hay alguna explicación a que Francia haya tardado tanto en abrir los pasos fronterizos? Porque estamos hablando de que estaban cerrados Izpegui, Urquiaga y Larrau durante 3 años. Bajo mi punto de vista, ninguna. Y así es lo que he trasladado durante todo mi trabajo desde febrero del 21, que me incorporé al Gobierno de Navarra. Yo creo que a la semana o a las 2 semanas de incorporarme solicité al prefecto de Pirineos Atlánticos la apertura de los pasos fronterizos, porque efectivamente bueno, pues afectaba a nuestra ciudadanía navarra y por lo tanto no considerábamos que se adecuase a derecho, incumplía el espacio Schengen y los motivos que arguían pues no estaban justificados. Esto lo ha venido también reclamando el defensor del pueblo vasco ante el defensor del pueblo de la Unión Europea. Lo hemos hecho en todos los foros en los que hemos participado y participamos europeos, como el Comité Ejecutivo de la Eurorregión, la Asamblea de Presidentes en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. En todas aquellas ocasiones que hemos tenido oportunidad de reivindicar esa apertura, la consejera Hoyo, yo mismo, el director general de Acción Exterior, hemos hecho ese esfuerzo por que se produzca esa apertura. Afortunadamente hemos tenido conocimiento de que ya se han abierto, que se van a abrir y estamos satisfechos, pero por otro lado han tardado mucho en tomar esa decisión. Eso que llegó, cuando llegó también la COVID, fueron las primeras consecuencias. La principal consecuencia fue también esa crisis económica que llegó de la mano de la COVID y que cuando, vamos a decir, empezábamos a salir de aquello, llegó la guerra de Ucrania, que abrió otra crisis aún más profunda en el ámbito económico. Esto
¿Ha perdurado en el tiempo para las empresas navarras a la hora de salir y a la hora de entrar? Bueno, la geopolítica internacional pues obviamente afecta a todas las decisiones y especialmente en nuestro caso a las navarras, pero también hemos sido capaces de reaccionar con agilidad. Yo recuerdo que desde el Departamento en la anterior legislatura de Desarrollo Económico se puso una serie de ayudas para paliar los costes energéticos provocados precisamente por la guerra en Ucrania. Se puso una serie de ayudas también para flexibilizar los pagos y concesión de créditos y de préstamos a las empresas para que el tejido navarro no se resintiese y fuimos ágiles. No fue fácil la legislatura anterior, como bien has comentado, fue una legislatura primero marcada por una pandemia, luego una guerra con el consecuente coste en todos los sentidos, pero en el económico al sector empresarial, y no fue fácil de gestionar, pero creo que sí que fueron ágiles las medidas que tomamos desde el Gobierno de Navarra. Antes has hablado de los ataques de Hamas a Israel, de todo el nuevo conflicto que ha surgido y en el que cada vez se están implicando más países. ¿Estamos mirando de reojo a este conflicto o no tiene por qué afectar de manera importante a la comunidad foral? Nos afecta desde el punto de vista que, para empezar, somos una región, como digo, Navarra es europea y es europeísta y por lo tanto defiende los valores de los derechos humanos y los valores del derecho internacional. Entonces ya simplemente por ese mismo consecuencia, sin tener en cuenta las consecuencias económicas, nos interpela directamente y como personas tenemos que condenar y condenamos y como gobierno la condena es firme a cualquier tipo de violencia. No obstante, bajo mi prisma es un tema muy complejo. No soy la persona, no me considero un experto en esta información, pero sí que, como digo, los valores europeístas reflejan el espíritu de gobierno de Navarra y ahí es donde tenemos que ser fuertes, en condenar todo tipo de violencia y en poder pues solidarizarnos con las familias y con las víctimas, que es siempre desde en el lado en el que tenemos que posicionarnos. ¿En qué nivel de importancia está la diáspora navarra para este departamento y esta dirección general del gobierno? Bueno, en el top 3. ¿De cuántos? ¿De 10? ¿O de 5? Y es que además, antes de ser yo viví fuera de Navarra, entonces yo he sido parte de esa diáspora navarra. Cuando adquirí las competencias como director general, entre ellas la de la relación con la ciudadanía navarra en el exterior, pues fue muy bonito para mí poder crear, continuar una estrategia que ya se había empezado, la estrategia Next para el retorno, pero también crear una serie de medidas nuevas, como por ejemplo una cosa que estoy muy orgulloso es la aprobación la pasada legislatura de la Ley para la Ciudadanía Navarra en el Exterior, que ahora lo que nos compete es hacer el desarrollo reglamentario, crear el Consejo Asesor para la Ciudadanía Navarra en el Exterior y pues todos los navarros y navarras que viven fuera de Navarra, tanto las casas regionales en España como las casas que se encuentran en los países fuera, como los navarros que están fuera, pues es una de las políticas más bonitas que creo que puede hacer un director general de Acción Exterior y, como digo, están en el top 3 de mis prioridades como director. ¿Con cuánta gente se relaciona directamente? ¿Hay una base de datos, un banco de datos donde poder, por ejemplo, que haya un conflicto, ¿no? Ahora, por ejemplo, los ataques en Israel, el poder decir, oye, pues mira, tenemos localizados, viven 20 entre Jerusalén y cerca de la franja. Parte de la estrategia, aparte de comunicación y dar a conocer cuáles son, transmitir los valores navarros, porque al final hay gente que vive fuera y no quiere volver, otros sí quieren volver, que consiste en tener una relación bidireccional con esas personas. Parte de la estrategia es contar con esa herramienta, que es una base de datos en la que están registrados navarros y navarras que quieren mantener el contacto con su tierra, en este caso con Gobierno de Navarra. Y precisamente la base de datos Next, la Navarra en el Exterior, sabemos dónde viven, porque nos lo proporcionan ellos y ellas la información, y actuamos de manera ágil cuando ocurren este tipo de situaciones, como por ejemplo en este caso el mismo domingo pasado me puse en contacto, ya vi la base de datos si teníamos algún navarro o navarra en zona y comprobamos que no, y en el caso de que tuviésemos empezamos a colaborar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar cualquier emergencia que pudiesen tener. Lo hicimos también
durante la COVID, cuando muchos navarros y navarras tuvieron que volver de manera de emergencia, el terremoto de Marruecos más recientemente o en otros países. Por eso, aprovechando este espacio, voy a animar a aquellos navarros y navarras que están fuera que se inscriban o que nos den esa información en esa base de datos para ampliar el número de personas que forman parte de la misma, para que como gobierno luego les podamos ayudar en el caso de lo que necesiten. Estamos casi fuera de tiempo, pero me viene a la cabeza también todos esos navarros y esas navarras que se fueron fuera a buscarse la vida después de haber tenido aquí una buena formación. ¿Somos capaces de retener el talento? ¿Somos capaces de llamar al talento para que vuelva a casa? Es una de las grandes preocupaciones, no solo de Navarra, sino también de la Comisión Europea, porque la estrategia de talento dice que invertimos mucho en formación y luego tenemos que revertirlo. Nosotros en Navarra somos la región de las 10 regiones europeas con mayor población entre 25 y 34 años con educación terciaria, es decir, tenemos una población muy talentosa. Y ahora lo que estamos desempeñando son mecanismos de retorno del talento. Por citar unos ejemplos, desde el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital hay una serie de convocatorias para atraer talento investigador. Desde el Departamento de Industria tenemos convocatorias para talento en nuestra estrategia de especialización inteligente S4. Hay una serie de mecanismos que se están poniendo en marcha y que confío de manera positiva en que vamos a ser capaces de atraer talento. Pues eso es lo que queremos, que nazca, que crezca y a ser posible que se quede en casa, después de dar una vuelta por el mundo, que está también muy bien. Muy bien. Gracias, Sergio Pérez García, director general de Acción Exterior del Gobierno. Que vaya muy bien. Es que ricasco, muchas gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.